Saludos, de que les habla Francisco González. Bienvenidos a este podcast, a este momento donde queremos compartir con vosotros, con vosotras, algunos de los temas que, en este caso sí podemos decir de actualidad por algunas repercusiones que tiene a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, pero sobre todo de temas que nos pueden parecer interesantes, bien porque lo demandan algunos de nuestros clientes o personas que nos preguntan sobre aspectos concretos. Y en los últimos meses muchos titulares tienen que ver con algo que no ha ocurrido solo recientemente, sino que lleva ocurriendo toda la vida y tiene que ver con dar dinero a un familiar, ayudar a un hijo a comprar una casa, prestar dinero a un hermano, hacer una donación de un abuelo a un nieto. Todo esto se lleva haciendo durante mucho tiempo. Y lo que no ha cambiado no es tanto la práctica, sino el foco. Y en este caso la administración y en particular la agencia tributaria están prestando cada vez más atención a lo que podemos definir de forma general como movimientos de dinero. Veremos qué es lo que hay detrás. Pero vamos a ver qué está pasando, por qué está ocurriendo esto y qué conviene tener en cuenta precisamente para evitar problemas. Porque incluso el dinero en familia puede tener consecuencias y consecuencias fiscales. Empecemos por el contexto, y es que en un entorno donde los precios de la vivienda están, no sé si en máximos, pero muy, muy altos, la inflación, aunque ahora está contenida, lleva subiendo en los últimos años, tipos de interés que aunque están bajando han venido de momentos elevados desde el año 2022, si ha ocurrido siempre, en momentos como estos hemos tenido situaciones donde cada vez más las familias se ayudan entre sí, padres que adelantan las herencias, préstamos familiares para evitar que haya un préstamo de un banco, transferencias puntuales como regalos o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo esto ocurre en un entorno donde la administración dispone hoy de más información que antiguamente. Transferencias bancarias, movimientos entre cuentas, cruces de datos suelen ser la forma en la que se nutren de la información necesaria para poder investigar lo que ahí ocurre. Eso ha provocado que operaciones que antes pasaban desapercibidas, ahora, sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad o que nos enfrentemos ante la alternativa de o un préstamo o una donación. El tema de las donaciones, algo que genera por un lado confusión, si lo relacionamos con darle dinero a un hijo, a un padre o a un hermano, eso sí tiene impuestos, no en el IRPF del que recibe, pero sí en el impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí detrás hay dos ideas importantes. En primer lugar, es algo que hay que declararlo, aunque sea entre padres e hijos, porque lo que tenemos en mente es que si es entre familiares muy cercanos no hay que hacer nada. Y en segundo lugar, el coste fiscal, que en este caso depende mucho de la comunidad autónoma donde ocurra esto. En algunas las bonificaciones son muy altas, en otras, pues no tanto. El problema surge cuando lo que yo hago es hacer una transferencia para mi hijo o para mi padre, pensando que nadie se va a fijar en ella, y si Hacienda detecta el movimiento y no está declarado, se puede exigir que se realice, o se puede exigir el impuesto correspondiente, pero incluso con aplicación de recargos y posibles sanciones. En cualquier caso, en esta situación donde existe una donación, lo normal es que se exija que esa donación se realice ante notario y, por supuesto, luego se liquide el impuesto correspondiente. Pero en este caso quedaría claro que se realiza una donación, pero ya digo, suele llevar acompañado la declaración o el paso o el visto bueno ante un notario y, por supuesto, la liquidación del impuesto correspondiente. Si lo que hacemos es un préstamo entre familiares, y aquí entra la sentencia de finales del año pasado, finales del 2025, el préstamo entre familiares, muchas o algunas de las personas con las que nosotros nos topamos se plantean que si no hay intereses y es entre personas cercanas, no hace falta instrumentar nada. Y aquí es donde surge el error más común. Un préstamo familiar es perfectamente legal, incluso aunque no se haga con intereses, es decir, puede ser a interés cero, pero para Hacienda, o para que Hacienda lo considere un préstamo y no una donación, debe poder demostrarse. Por tanto, la Administración exige un contrato, aunque sea privado, un calendario de devoluciones
y que esas devoluciones se cumplan aunque sean de importe pequeño. Si el dinero sale y nunca retorna, nunca hay devoluciones, el mensaje implícito es bastante claro. Se parece a otra cosa que no es un préstamo y podríamos sugerir que a lo que se parece es a una donación. La cuestión es, y es lo que ha cambiado recientemente, no ha cambiado la ley de forma radical, lo que sí ha cambiado es el nivel de control y de comprobación, más cruces de datos, más requerimientos informativos, más atención a movimientos recurrentes o de importe elevado, y lo que antes podía pasar desapercibido, como decíamos antes, ahora tiene más posibilidades de ser revisado. Y cuando hay revisión, pues la carga de la prueba suele recaer en el contribuyente, como bien sabemos. El cambio, en este caso de finales del año pasado, de finales de noviembre del 25, exige, por un lado, acreditar el desplazamiento patrimonial real y la trazabilidad de los fondos en los préstamos entre particulares, especialmente familiares, para que no haya donaciones encubiertas o se tenga que tributar como ganancias patrimoniales no justificadas. No basta con un contrato privado, es necesario transferir el dinero bancariamente y documentar el origen. Los puntos clave que el Tribunal Supremo ha marcado en este caso tienen que ver con esa trazabilidad del dinero. Es obligatorio justificar la salida del dinero del prestamista y la entrada del prestatario, pero eso sí, mediante transferencias bancarias o movimientos bancarios, no mediante uso de efectivo. Esto quiere decir que la mayor parte de los movimientos se harán entre cuentas por vía de transferencia. El contrato de préstamo realmente no requiere un notario. Es fundamental redactar y firmarlo, un contrato, aunque sea privado, que detalle el importe, que detalle los plazos y la devolución, incluso aunque sea a interés del 0%. Los préstamos, además, están exentos del impuesto de transmisiones patrimoniales, pero sí están obligados a presentarlo para declarar el préstamo y evitar que Hacienda asuma que es una donación. Por tanto, el modelo 600 tendrá que presentarse convenientemente. Si no se prueba el préstamo, Hacienda puede considerar que la operación como una ganancia no justificada, imponiendo esa tributación en el IRPF y posibles sanciones. Esto implica que la tributación de la misma nos puede llevar a tributar a cantidades más elevadas de lo que, por supuesto, de lo que tendríamos que hacer en condiciones normales, pero no a tipos de las rentas del ahorro, sino a la tributación que puede llegar a ser máxima en algunos casos y llegar al 47% de no cumplirse esto. Como decíamos, ese incumplimiento implica que el Tribunal Supremo podría resolver el contrato si el prestatario incumple gravemente la devolución. Por tanto, la recomendación es realizar mediante transferencia, formalizar el modelo 600 de la agencia tributaria y, como decimos, como resumen claro, prestar o donar es legal, pero no es invisible, y la diferencia entre préstamo y donación no está tanto en la intención, sino en cómo se documenta y cómo se ejecuta. Y un pequeño coste fiscal o un trámite a tiempo suele ser más barato que una regularización posterior y nos va a ahorrar muchísimos problemas. La informalidad al final en este caso nos puede costar cara. Y este dinero en familia, que siempre ha sido un acto de confianza, pero que el sistema fiscal no entiende de eso, sino de las pruebas que podamos aportar, es fundamental entender esta diferencia para evitar problemas, tomar decisiones con tranquilidad y para que poder ayudar a aquellos que queremos no sea un problema, como decíamos, solamente por no haber hecho bien las cosas desde el primer momento. Por el momento nada más, esto es todo lo que os quería comentar, espero que os sirva de ayuda y un saludo y hasta una nueva ocasión.